En la madrugada del 14 de mayo de 2024, el silencio sobre el Mar Caribe fue interrumpido por una señal que ningún radar esperaba. A las 03:27 de la mañana, el sistema de vigilancia del Comando de Defensa Aeroespacial del Caribe, una red conjunta entre Estados Unidos, Trinidad y República Dominicana, registró un eco inusual desplazándose a baja altitud frente a las costas de Venezuela. La lectura era irregular, como si algo intentara esconderse entre las nubes. Su velocidad, 870 km por hora. Su altitud, apenas 900 metros. Pero lo extraño no era su trayectoria, sino su comportamiento. El objeto parecía moverse con inteligencia, cambiando de rumbo cada vez que un radar intentaba fijarlo. El operador principal, teniente Brian Silva, pensó que se trataba de un fallo técnico. Reinició los sistemas 2 veces, pero el eco seguía allí. Una sombra digital que no correspondía a ningún vuelo civil o militar autorizado. Se mueve como si supiera que lo estamos mirando, alcanzó a decir antes de que la señal desapareciera. Esa misma madrugada, en la base naval de Roosevelt Roads, Puerto Rico, un grupo reducido de oficiales de inteligencia recibió una comunicación urgente. Uno de los drones experimentales de la Armada estadounidense, el RQ-47 Sea Ghost, había perdido contacto durante una misión rutinaria de reconocimiento. El Sea Ghost era el proyecto más reservado del programa de inteligencia marítima. Diseñado para operar en entornos de guerra electrónica, podía volar de forma completamente autónoma durante más de 30 horas. Incorporaba un sistema experimental de camuflaje electromagnético, capaz de alterar su firma radar y térmica. En otras palabras, podía volverse casi invisible. Su misión oficial, monitorear el tráfico marítimo y las emisiones electrónicas en el corredor entre Aruba y Trinidad, un punto estratégico donde confluyen rutas de petróleo, submarinos y comunicaciones militares. Pero en esta ocasión, algo había salido terriblemente mal. A las 02:41, el Sea Ghost dejó de responder a los comandos de su base. El canal de datos se cortó de manera abrupta, como si alguien hubiera apagado el interruptor. 12 segundos después, el dron cambió su rumbo hacia el suroeste, adentrándose en el espacio aéreo venezolano. El Comando Sur trató de recuperar el control mediante protocolos de emergencia. Ninguno funcionó. Era como si otra inteligencia hubiera tomado los mandos. Mientras tanto, en tierra firme las fuerzas aéreas bolivarianas detectaron la intrusión y activaron un protocolo de intercepción. 2 cazas Sukhoi Su-30 despegaron desde la base de Barcelona. Su misión, identificar al intruso. Los pilotos venezolanos reportaron algo que hoy sigue sin explicación. No tenía forma definida, dijo el comandante Luis Andrade, uno de los testigos directos. Era como un reflejo, un brillo que desaparecía cada vez que lo enfocábamos. El radar lo marcaba, pero a simple vista no existía. El contacto visual se perdió durante más de 20 minutos. Luego, de manera súbita, la señal del dron reapareció. Esta vez sobre aguas internacionales. Y exactamente a las 4:19, volvió a enviar datos a su base, como si nada hubiera ocurrido. Pero cuando los técnicos analizaron la telemetría, descubrieron algo inquietante. Durante esos 37 minutos de desconexión, el Sea Ghost había ejecutado una serie de maniobras imposibles para un sistema autónomo. Giros cerrados, descensos abruptos y un vuelo a ras del mar a menos de 10 metros de altura. Ninguno de esos movimientos estaba programado. El archivo de navegación mostraba coordenadas adicionales. Una serie de puntos en el mar que no correspondían a ninguna ruta reconocida. Uno de esos puntos, el más repetido, se encontraba a 70 kilómetros al norte del Golfo de Paria, en una zona de aguas profundas y turbulentas. Los ingenieros lo llamaron el Eco Fantasma, porque cada vez que intentaban acceder a los registros de esa coordenada, los sistemas se reiniciaban por completo.
A las 7:15, el dron fue ordenado a regresar a Puerto Rico, pero apenas cruzó el meridiano 65 grados oeste, sus motores se apagaron sin razón aparente. Cayó al mar. Durante 3 días, equipos de rescate estadounidenses buscaron los restos. No encontraron nada, hasta que un grupo de pescadores de la isla de Margarita reportó haber hallado un artefacto extraño, flotando entre redes rotas y manchas de combustible. El objeto fue trasladado discretamente al puerto de La Guaira. Allí, personal de la Armada venezolana confirmó que se trataba de un dron militar de alta tecnología. Su fuselaje presentaba marcas de sobrecalentamiento y una fractura limpia en el compartimento de comunicaciones. Pero lo más inquietante era su módulo central, completamente intacto y todavía emitiendo una señal intermitente en una frecuencia desconocida. El Ministerio de Defensa venezolano informó del hallazgo en un comunicado breve. Se ha recuperado un vehículo aéreo no tripulado no identificado en aguas jurisdiccionales. Se encuentra bajo investigación. Ningún país se atribuyó su propiedad. Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Defensa mantenía silencio absoluto. Internamente, los analistas del Pentágono sabían que era suyo, pero la orden fue clara: no confirmar, no negar. Días después, comenzaron a circular fotografías filtradas en redes sociales. En una de ellas se veía el fuselaje del dron con un emblema apenas visible, un círculo azul con la inscripción Project Trident. Ese detalle desató una tormenta diplomática. Periodistas de todo el continente comenzaron a preguntar ¿qué hacía un dron de inteligencia estadounidense operando tan cerca del territorio venezolano? ¿Y por qué su tecnología parecía exceder los límites conocidos? Pero lo que nadie sabía es que la historia recién comenzaba. Durante el análisis del Sea-Ghost, técnicos venezolanos detectaron en su interior un dispositivo de almacenamiento cifrado. No parecía un disco común, sino una unidad de estado sólido militar con múltiples capas de encriptación. Los expertos del Centro de Ciberdefensa de Caracas tardaron más de una semana en romper la primera capa. Lo que encontraron los dejó atónitos. Fragmentos de código binario intercalados con coordenadas geográficas. Algo o alguien estaba emitiendo desde el fondo del Caribe. El programa RQ-47 Sea-Ghost ha sido cancelado indefinidamente. Toda información relacionada se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, semanas después, nuevos informes del radar Nebo-M en Cuba detectaron ecos similares, esta vez desplazándose hacia el Atlántico Norte. Era como si algo hubiese abandonado el Caribe. Los investigadores del Centro de Monitoreo Espacial de Guayana Francesa afirmaron que esos ecos no provenían del mar, sino de la atmósfera superior. Subieron, dijeron. Nadie supo qué ocurrió realmente con el Sea-Ghost, ni con la señal que lo llamó. Pero hay un hecho que ningún gobierno ha podido negar. Desde el incidente, cada 14 de mayo a las 3:27 de la madrugada, los radares del Caribe registran una breve interferencia. Dura exactamente 12 segundos, siempre en la misma coordenada, como un eco que se repite año tras año. Algunos técnicos aseguran que si se amplifica esa señal puede oírse algo más que ruido, una secuencia rítmica, parecida a un pulso. Otros juran haber distinguido una palabra codificada en el espectrograma, una palabra en inglés, compuesta por 8 letras, Sea-Ghost. El archivo original del dron
sigue bajo custodia en una instalación no revelada del Departamento de Defensa. Pero fuentes internas aseguran que el dispositivo continúa activo, incluso sin energía. Cada tanto, una luz azul se enciende brevemente en su superficie metálica, como si intentara despertar. Nadie sabe si lo que ocurrió fue un simple fallo tecnológico, un experimento que salió mal, o el primer contacto con una inteligencia desconocida. Lo único seguro es que aquel suceso cambió para siempre la percepción del poder militar. Porque el Caribe, una región que durante siglos fue escenario de guerras visibles, hoy alberga una nueva batalla, la que se libra en el silencio del espectro electromagnético, donde no hay fronteras, ni banderas, ni ejércitos. Solo ecos, señales y sombras que observan desde el fondo del mar. Y quizá algún día volverán a responder.